ir en cualquier parte. Si yo puedo tener una Gestapo en vez de una fuerza inspectiva para terminar con el curro de los gremios, lo haría. Ahora, las leyes son las leyes, tengo que modificar la ley 10430, sacar de estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un bisnieto mío lo verá. Buenas noches, arrancamos Dicho Esto hasta las 10 de la noche. Y quien hablaba es Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Estaba junto a otros ex funcionarios bonaerenses, pero también ex agentes de la AFI que estaban coordinando, según se descubre en ese video, bueno, avanzar en causas judiciales con el acuerdo del Poder justamente judicial contra el sindicalismo. Sí, una noticia de alto impacto, Rosario, que trascendió en las últimas horas y que ya hay una denuncia penal por este tema que obviamente la tiene nuestro compañero Martín Angulo. Sí, a ver, hay una denuncia, todo esto se conoce por una denuncia que presenta la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, que lo que denuncia es que la semana pasada, haciendo una limpieza en computadoras, encuentran este video. ¿Quiénes son estas personas que aparecen en el video? ¿Dónde se hizo la reunión? En un ratito Rosario y Nacho lo van a contar. Pero además vamos a contarte cómo lo que se habla en esta reunión, cómo lo que el ministro Villegas pide en esta reunión hacer, finalmente se termina concretando en una causa judicial. Finalmente esto queda plasmado en documentos judiciales que en un ratito vamos a estar mostrando. Todavía no hay una respuesta o una explicación, después de varias horas de este video circulando, no hay una explicación formal de quienes estaban sentados en esa mesa, valga la aclaración, ¿no? Sí, no, me parece, nadie habló, ni Villegas, ni el exministro, ni ninguno de los involucrados en este video. Públicamente todavía salió a hablar, a hacer algún tipo de aclaración, que me parece, entre paréntesis, ¿no?, bastante difícil. ¿Quiénes son, Rosario? Y si quieren los vemos en fotos, a ver quiénes son, porque además de Marcelo Villegas, que es el que lleva a cabo la reunión, en realidad el que hace estas declaraciones polémicas, no solamente con respecto a una causa judicial, sino también sobre la Gestapo que le gustaría tener para avanzar contra el sindicalismo. Bueno, dijimos, es ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. También hay otro ex ministro, en este caso de Infraestructura, que era Roberto Gigante. También está el ex subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires, es decir, 3 carteras de la gestión de María Eugenia Vidal reunidas en este piso 7º del Banco Provincia. Después vamos a contar dónde es esa reunión y qué pasó en esa reunión. También está el senador Juan Pablo Alan y el intendente, el actual intendente de La Plata, Julio Garro. Allí también obviamente hay empresarios que son los empresarios a los que se les piden avanzar con las denuncias, empresarios de la ciudad de La Plata. Y Cristina Kirchner hoy tuiteó, después lo vamos a repasar, pero también menciona a 2 agentes de la AFI, que esto también hace más polémica incluso la reunión. Uno tiene que ver con Sebastián de Stefano, que es el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencias, y Darío Biorsi, quien es cuñado y jefe de gabinete de la entonces Silvia Magdalani, una de las funcionarias de la AFI, subdirectora de la AFI de aquel momento. Todos en esta reunión 3 años atrás, 2017. Ahora, para contextualizar también, porque muy bien en el Zócalo dice la Gestapo antisindical que había en el gobierno anterior. ¿Qué era la Gestapo? Bueno, la Gestapo era la policía secreta de Adolf Hitler, por eso aún más desafortunado también el término, que perseguía a las personas que no se querían adecuar a lo que era el nazismo. Es importante remarcarlo porque también la comparación, más allá de lo judicial, también tiene una connotación muy oscura. Obvio, lo que dice, lo que se escucha que dice Marcelo Villegas. Vos acá tenés funcionarios del Poder Ejecutivo de María Eugenia Vidal. Tenés un funcionario, un senador provincial del Poder Legislativo. Tenés un intendente, el intendente de La Plata, un integrante del poder Ejecutivo provincial, y tenés dos funcionarios de la AFI. Y no son 2 funcionarios cualquiera los de la AFI. Lo decías, Biorsi, cuñado de Silvia Magdalani, la número 2 de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. Y Sebastián Di Stefano, un hombre de muchísima confianza de, por ejemplo, Daniel Angelici, un hombre de muchísimos vínculos con el Poder Judicial.
Hoy Di Stéfano es funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la semana pasada Di Stéfano tuvo una muy buena noticia en tribunales, que fue la falta de mérito que la Cámara Federal de Comodoro Pi le dictó en una causa en la que estaba involucrado por espionaje ilegal durante el gobierno de Macri, ahí un espionaje a funcionarios de Cambiemos y a funcionarios del Frente de Todo. La gran pregunta es, ¿qué hacían funcionarios del AFI en esa reunión? ¿Con qué objetivo? ¿Qué buscaban? ¿Cuál era el rol en una reunión? En principio, y ahora vamos a ver que no, en principio política por los funcionarios que estaban y por los empresarios de la construcción de La Plata. Y si querés, Martín, vamos a ver el segundo video que se trata y que dan más detalles de por qué estaban ahí y qué querían hacer. No, a ver, básicamente nos hemos planteado y lo hemos estado conversando, digamos, en distintas instancias, con algunos no hemos tenido contacto aún todavía, pero nosotros hemos tomado la decisión como gobierno, como el gobierno nacional y provincial y municipal en este caso, de comenzar a resolver de forma definitiva la problemática que tenemos en materia de relaciones con la boca de la seccional de La Plata. Y ahí hablan, ¿no?, del Pata Medina, la UOCRA seccional La Plata, en ese momento comandada por el Pata Medina, que meses después termina procesado y encarcelado. Sí, esto no libera de responsabilidad al Pata Medina respecto a lo que está corroborado o que la justicia eventualmente pueda corroborar, sino que le da el contexto de decir, bueno, evidentemente también, más allá de lo que hacía el Pata Medina, hubo también algún tipo de estrategia en la que el Ejecutivo, en ese momento provincial, y algún sector de la justicia sí trazó algo que no puede hacer, que es ponerse de acuerdo para atacar a quien sea, ¿no? Dentro de la justicia todo, fuera de la justicia nada, ¿no? Silencio de la mayoría de los miembros de esa mesa, silencio de María Eugenia Vidal, la titular en ese momento, la gobernadora, y que era jefa política de estos funcionarios, silencios de la oposición, solamente hubo una voz, ¿no, Nacho? Sí, exactamente. Nosotros hacíamos referencia, no habló nadie. Ahora Julio Garro, el intendente de La Plata, le contestó a Página 12, que Página 12 fue uno de los periódicos que publicó esta denuncia, y dio una explicación respecto a los supuestos acuerdos con el Poder Judicial. ¿Qué dice Garro o qué dijeron desde el entorno de Garro, mejor dicho, ante la consulta de Página 12? Ante la pregunta sobre los acuerdos con el Poder Judicial, explicaron que eso en boca de Julio no está, nunca va a plantear en esos términos. Él defiende las instituciones y si se tiene que presentar a la justicia estará a disposición. Y acá viene la parte más interesante, chicos, que tiene que ver con lo que puede venir en base a una investigación que realice la justicia. No hizo nada malo, o por lo menos él. Si después el ministro, por Villegas, dijo lo que dijo, que se haga responsable. Bueno, algunos ya empiezan a deslindarse responsabilidades. Me parece que van a Yo no dije nada. Van a apuntar todas las miradas a Villegas, pero estaban todos en esta reunión. ¿Y por qué apuntan todas las miradas a Villegas? Porque lo dijo con todas las letras. Escuchemos el tercer video de qué es lo que planteó. Nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral, o desde el punto de vista, más que laboral, desde el punto de vista de las amenazas y todas estas palabrejas, se impulsa con los testimonios de unas 10 personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos. ¿Está bien? Sí. Las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones. Con eso se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal, con todo el soporte de la Procuración General, tiene que dictar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas. Hemos chequeado con la Procuración, con Fiscalía, con el juez, que eso va a funcionar. Fue el primer paso, hace unas cuantas semanas.
Y ahí se escuchaba a Villegas, que me parece que es la declaración que más lo compromete con respecto a si hubo o no hubo un armado de una causa judicial contra el sindicalismo y contra el Pata Medina, porque lo que dice es que lo chequearon con procuración. Veíamos hace unos días una foto del procurador de la provincia, Contegrán, con Mauricio Macri, un exfuncionario de María Eugenia Vidal, un amigo de María Eugenia Vidal. Lo chequeamos con procuración, lo chequeamos con fiscalía y con jueces, es lo que dice Villegas. Bueno, y de hecho esto tiene una repercusión en una causa judicial, porque uno puede pensar, esta reunión quedó acá, no pasó nada, hubo un ofrecimiento de un funcionario para iniciar una causa judicial y quedó ahí. Comentario trasnochado, uno puede creer. Una reunión política de vamos a tratar de buscar algo con empresarios de la construcción de La Plata y esto quedó ahí nada más. No, vamos a mostrar los documentos y la información de cómo esto que fue más allá de una reunión. La reunión fue el 15 de diciembre del 2017. Un mes y medio después, llega a la Justicia Federal de Quilmes una denuncia anónima contra el Pata Medina. Esa denuncia es del 31 de julio. Llegó a través de una denuncia anónima. A la mesa de entrada del Juzgado Federal de Quilmes. En el video, en esa reunión, Villegas habla de la fiscal, el juez, haciendo referencia a una mujer y a un hombre. No da nombres. No da nombres. Esto antes del inicio de la causa judicial. La fiscal, efectivamente, la causa la tuvo una mujer, la fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, y el juez fue un juez, el juez federal de Quilmes, Luis Armela. Acá hubo una pregunta, bueno, ¿por qué la Justicia Federal de Quilmes si esto ocurrió en La Plata? Claro. Bueno, esta misma pregunta se hizo en la causa y de hecho, vale decir, así como marcamos de la fiscal Silvia Cavallo, la fiscal al inicio de la causa dijo, no, esto no tiene que ser nuestro, esto tiene que pasar a La Plata porque la mayoría de los hechos que se denuncian de extorsión, de amenaza, son de La Plata. Hubo una opinión en contraria del juez que dijo, acá hay un hecho que ocurrió en Avellaneda, que es jurisdicción de Quilmes, esto tiene que quedar en la justicia. 3 meses después de esa reunión, ¿qué ocurrió con el Pata Medina? Fue detenido por extorsión, por lavado de dinero. Por esa causa. Por esa denuncia anónima. Por esa denuncia anónima, después de esta reunión, el Pata Medina fue detenido. ¿Y qué fue lo que ocurrió en octubre del 2017? Esto que estamos viendo. El Pata Medina fue procesado con prisión preventiva. ¿Y qué es lo que dice el juez como elementos de prueba de la causa judicial que inició? Esto que estamos viendo. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires acompañó copias certificadas de las notas presentadas por la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires, APIMECO, y por la Asociación de Comerciantes Industriales en Materia de Construcción, ACIMCO. Claro. ¿Qué son ACIMCO y APIMECO? Dos de las empresas cuyos presidentes estaban en esta reunión con Villegas, a los que le pidieron presenten notas en el ministerio que después nosotros las vamos a llevar a la justicia. Y hay otra parte que también tenemos de la causa judicial. En el expediente ocurre lo que les pide Villegas ahí. Exactamente. Y hay otra parte en donde también de la causa dice, el Ministerio de Trabajo remitió las notas presentadas por la Cámara de la Construcción Argentina, Delegación Buenos Aires, Colegio de Ingenieros, Distrito Quinto, la Cámara de Desarrolladores Urbanos de la Provincia de Buenos Aires, la Unión Industrial General de La Plata y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 1 de La Plata. También organismos que estuvieron sentados con Villegas ese mediodía del 14 de julio del 2017. Todo lo que se planteó en esa reunión ocurrió. Los pedidos a las entidades, la causa que ya tenían hablado con la fiscal y con el juez, terminó ocurriendo. De hecho, esta causa, el Pata Medina fue procesado, la Cámara Federal de La Plata confirmó el procesamiento y hoy está en instancia de un tribunal oral federal en La Plata a la espera de que se haga. A ver, esto no libera al Pata Medina de las responsabilidades que puede haber tenido eventualmente. Esto hay que subrayarlo porque si no pasamos de un extremo al otro. No, lo que quiere decir es que evidentemente hubo una sinergia entre los deseos de un ejecutivo
los deseos de un sector de la justicia y también los deseos de un sector del empresariado. Sí, podemos hablar de deseos o de pedidos, ¿no? Deseos barra pedidos, las dos cosas. El pedido se ve en los videos. ¿Dónde es esta reunión? ¿Dónde fue esta reunión que se conoció ahora por la denuncia de la AFI, pero transcurrió en 2017? En el Zoom de una de las sedes del Banco Provincia, piso séptimo. ¿Acá en Capital? En Capital Federal, piso séptimo, se accede solamente por el ascensor E. ¿Qué significa esto? Que no cualquiera puede acceder, no cualquiera puede ir a ese piso, sino que tienen que ir determinados funcionarios con autorización de otros funcionarios. Esto era una de las sedes del Banco Provincia. Recordemos que la gestión de María Eugenia Vidal tuvo muchas críticas porque iban poco a La Plata los funcionarios que gobernaban en un momento desde Capital Federal. Incluso gobernaban en la sede del Banco Provincia hasta que sufrieron algunos escraches de los trabajadores del Banco Provincia y ahí en ese momento tuvieron que mudarse al Museo Ferroviario en aquel entonces. Ahora las dudas es porque esta filmación es bajo la gestión de María Eugenia Vidal y bajo la gestión de Mauricio Macri. ¿Quién la filmó? O sea, la filmó el Poder Ejecutivo Nacional, la filmó el Poder Ejecutivo Provincial. Las dudas de muchos exfuncionarios es sobre cuánto más se grabó, cuántas reuniones transcurrieron en este Zoom que era utilizado por funcionarios que quedaron grabadas. Bueno, de hecho había una interna entre el gobierno provincial, por entonces con el nacional, porque a oídos de algunos funcionarios de provincia habían llegado estas versiones de están espiándonos. Había funcionarios provinciales que sabían o que les habían contado que los estaban espiando un sector del gobierno nacional. Esta constante tensión por aquella intención en algún momento del vidalismo de que sea candidata María Eugenia Vidal a presidenta en 2019 y que algunos en el gobierno nacional la miraban con recelo. Hay que ver si fueron lobos solitarios los que grabaron estas reuniones o si efectivamente ocurrió un aparato destinado a espiar al propio gobierno. Vos te pones a ver y encontrás este video en la AFI. La causa por el espionaje ilegal en la que fueron espiados Cristina Kirchner, Hugo Moyano, Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta, la propia María Eugenia Vidal. La causa de espionaje a los familiares de víctimas del ARA San Juan. Hay mucho material vinculado a espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri que involucra a funcionarios propios, involucra a funcionarios y a dirigentes opositores, involucra a civiles, como ocurrió en el caso de las víctimas, de los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Y me parece que la pregunta que hacen es fundamental y está abierta. ¿Cuánto más hay? Bueno, y también hubo repercusiones políticas de toda esta denuncia y obviamente tuiteó Cristina Kirchner. ¿Se acuerdan que la semana pasada había hecho alusión a Papá Noel respecto a una decisión de la justicia y ahora de vuelta de Papá Noel a la Gestapo? Este es el primer tuit, es un hilo, como siempre hace Cristina, largo, arranca con esto y después empieza a detallar toda la reunión, hace la misma aclaración que hicimos acá de la Gestapo, qué era la Gestapo, tratándose el gobierno macrista, todo siempre es peor a lo imaginado respecto a la referencia y a la comparación con la Gestapo del nazismo. Esta es la foto en la misma reunión y en la misma mesa de Sebastián Di Stefano, director de Asuntos Jurídicos de la AFI de Arribas y Magdalani, quien en agosto del 2018 visitó al juez Carzoglio de Avellaneda para decirle que Macri lo quería poner preso a Pablo Moyano. Desmenuza quienes estuvieron presentes, lo que vos decías, Rosario, Darío Biorsi, cuñado y jefe de gabinete de Silvia Magdalani, y después concluye con ministro, subsecretario, senador, intendente por Julio Garro, empresarios y altísimos funcionarios de la AFI, todos sentados en la misma mesa, fotografiados y grabados cuando hablaban de armar causas judiciales, en este caso contra dirigentes gremiales. ¿Qué otras pruebas necesitará el Poder Judicial argentino sobre la existencia de mesas judiciales y asociaciones ilícitas que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal? ¿Qué otras pruebas necesitará la sociedad argentina más allá de las lógicas y legítimas adhesiones para entender que el espionaje político y la persecución judicial que sufrimos quienes fuimos opositores a ese gobierno no es un relato partidario? Un tuit muy largo de Cristina Kirchner. Ya vamos a seguir con este tema, pero ahora tenemos que ir a un móvil. Está nuestro compañero Gabriel Prosperi en el Hospital Rivadavia por los testeos. Obviamente el COVID ocupa buena parte de nuestra agenda.
están aumentando los casos. Después de 5 meses se superó la barrera de los 20.000 casos y queremos saber qué está pasando allí, en el Hospital Rivadavia. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola Nacho, buenas noches. Te puedo asegurar que todavía hay vecinos, gente que se arrima al Hospital Rivadavia para ver si los pueden hisopar. Hoy fue realmente un día de colapso. Desde las 7 de la mañana, colas con gente que tuvo que esperar, escuchen bien, entre 6 y 7 horas para poder hacerse el test aquí en el Hospital Rivadavia. Y no todos los que llegaron a la cola pudieron hacerse el test porque había tanta gente que en un momento quienes organizan justamente esta UFU aquí en este hospital sobre la avenida Las Heras decidieron dar una cantidad estipulada de números, unos 300 aproximadamente. Hasta esa cantidad de números se va a testear la gente. No sigan viniendo, decían una y otra vez los organizadores aquí en esta UFU. Realmente estuvo colapsada durante todo el día. Hoy es el primer momento de paz, como observamos aquí en las imágenes que les estamos dando, chicos, en estos momentos. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires hoy había informado que en aquellos lugares, en aquellos centros de testeo en el que se observara un nivel de saturación importante, se iban a empezar a colocar unidades de apoyo móviles para testear. ¿Para testear a quiénes? Bueno, a aquellos que no tengan síntomas, aquellos que detecten que son contactos estrechos y quieren testearse, o quieren testearse porque le piden tal vez en el trabajo justamente el negativo o el positivo en todo caso. Para ellos esas unidades móviles hubiera sido muy pero muy fructífero para el día de hoy, por ejemplo, en este lugar, poder discriminar quiénes venían a testearse con síntomas y darle la prioridad necesaria y quiénes no tenían justamente los síntomas. Porque tengan en cuenta, compañeros, Rosario, Martín, Nacho, que aquí hubo gente, como les digo, que estuvo 6, 7 horas a la intemperie, al rayo del sol, y que realmente tenía síntomas. Imagínense ustedes cómo pueden pasarla a aquellos que tienen 2 o 3 líneas de fiebre de más y que están justamente sentados sobre este paredoncito aquí al rayo del sol, buscando un poquitito de sombra y esperando a que lo testeen para, en todo caso, aislarse si les da positivo. Realmente una organización que las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen que prestarle atención, sobre todo a partir del día de mañana, porque esos 20.000 casos o más de 20.000 casos a los que vos hacías referencia, Nacho, tienen su correlato en la enorme cantidad de gente que se ha multiplicado exponencialmente en las últimas horas, que va a testearse a los centros de testeo como este que tenemos aquí en el Hospital Rivadavia. Sí, no te vayas, Gaby, porque acá lo tenemos en el piso a Jorge Hefner, un especialista quien nos acompañó durante toda la pandemia, siendo muy claro, respondiéndonos y dándonos la información precisa. ¿Cómo está, Jorge? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, esto que contaba Gabriel respecto a el incremento de los testeos y el incremento, obviamente, de los positivos, por ahora no está teniendo un correlato, afortunadamente, crucemos los dedos, con el tema de las muertes, 31 muertes. ¿Qué estás viendo, Jorge, respecto a estos números? ¿Te impactan? ¿Te preocupan? Sí, creo que debe preocuparnos el aumento del número de casos porque fue impresionante. En 3 semanas prácticamente pasamos de 2.000 o 3.000 casos a 20.000 casos y con un nivel de testeo que siempre estamos por debajo de las necesidades, es decir, que no tenemos hoy 20.000 casos, sino seguramente tenemos 30.000, 30 y pico de mil. Primer asunto. Segundo, la pandemia a nivel nacional sigue estando motorizada básicamente por la variante Delta. Pero vos mirá lo que pasa en Córdoba, donde picó muy fuerte Omicron. Pasaron en 3 semanas de 150 casos a más de 5.000 casos, multiplicó por 30 o 40 veces. ¿Y eso es Omicron? Eso es básicamente Omicron. Delta ya venía con la pandemia por Delta, se metió Omicron y complica en un sentido Omicron. Y en Ciudad de Buenos Aires ya circula en forma muy importante y en AMBA también la variante Omicron. Entonces, ¿por qué el impacto es relativamente bajo? Relativamente, porque si empiezan a aumentar los casos vamos a tener problemas, si realmente están aumentando mucho. Primero, porque tenemos un segmento importante de gente vacunada, 70% con 2 dosis, hay reporte del CDC que incluso frente a Omicron, la vacunación y también frente a Delta disminuye en 15 veces la posibilidad de padecer una infección. 15 veces. 15 veces. Y coincide el CDC con la Comunidad Europea a través de su organismo regulatorio. Y segundo, digo, para contextualizar bien, Omicron, ¿es menos grave o no es menos grave? Se está hablando mucho de esto.
Los datos que tenemos de la última semana con reportes ya no solo de Sudáfrica, sino de Reino Unido, es que Omicron baja la tasa de hospitalización respecto a Delta. Es, entre comillas, una buena noticia. ¿Cuánto lo baja? Se está hablando que baja del 3,5% al 2,2%, 2,1%, es decir, baja casi la mitad. Ahora, si la curva sigue ascendiendo así, vamos a ver, cosa que ya se está viendo, pese a los números bajos de decesos, felizmente, un aumento en la curva de hospitalización. Y vemos lo mismo que pasa en la Comunidad Europea, con menor número de casos. La hospitalización, si vos normalizás los números, es 10-1 a favor del vacunado. Es decir, se hospitalizan centralmente los no vacunados y los vacunados en forma incompleta. En ese caso, Argentina corre con ventaja porque con respecto al resto del mundo tenemos una población altamente vacunada. Tenemos una población alta vacunada, pero vos fíjate que Reino Unido, hoy por hoy, con 120.000 casos, tiene un 70% de la población vacunada con 2 dosis, igual que nosotros. ¿Qué significa esto? Que tenemos que avanzar más en la vacunación. Está bien, se ha avanzado mucho, se vacunan una cantidad importante por día, 300.000 por día, hay que avanzar particularmente en el sector de gente joven, que es un sector que no ha completado el esquema, no creo que sea antivacuna, no sé si se sienten invulnerables, cosa que no lo son. Quizás la primera le hizo levantar fiebre, algún síntoma y no quisieron ir a darse la segunda. Tendrán febrícula por 24 horas y nada más, muy importante por ellos, por su núcleo conviviente, por los mayores, por el espectro enorme de comorbilidades, que a veces no son manifiestas. Vos no sabés si un papá, un tío, un abuelo tiene una comorbilidad y por ahí sí se revela muy importante avanzar en la vacunación. Se ha avanzado, avanzar más y después los cuidados. Obvio. Toda la gente que quiera hacerle consultas a Jorge Hefner en @dichoesto24, nuestra cuenta de Instagram, puede mandar las consultas que se las transmitimos al doctor Hefner. Jorge, hoy a partir de la gran cantidad de turnos para hacerse testeos, el colapso que hay en muchos lugares, la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, dijo que se estaba pensando en cambiar el criterio de el contacto estrecho, que una persona que fue contacto estrecho directamente se lo toma como positivo para evitar que se haya colapso en los centros de testeo. ¿Es correcto esto? Yo creo que sería correcto que todo aquel que tiene contacto estrecho se aísle. ¿Sí? Directo, sin testearse. Directo. Ahora, esa persona tiene que tener capacidad de ser testeada. Pues si vos sos contacto estrecho, querés saber si estuviste infectado o no. Si aunque no tengas síntomas, ¿crees? Porque hoy el gobierno deslizó esa posibilidad de considerar positivo a todo contacto estrecho con un síntoma. Yo creo que le tenemos que dar la oportunidad de testearlo. Ahora, lo que estamos viendo en las colas no es la salida, porque vos tenés colas, como decía el corresponsal, de 6 horas, donde confluyen gente sintomática, gente que tiene COVID y gente que no tiene COVID, en 6 horas la cola esa es una cola que motoriza el contagio. Entonces está hablando ahora que a partir de la próxima semana o en un par de semanas, ANMAT autorizaría la incorporación del autotesteo. ¿No llega tarde? ¿Cómo? Sí, llega tarde. Llega tarde eso y también llega tarde otra cosa. No puede ser que nosotros hoy, viendo lo que está pasando en Europa y nuestra curva, sigamos con partidos de fútbol con 70.000 personas, boliches con 3.000 personas adentro. Es decir, yo creo que en cuanto a lo que son actividades recreativas, deportivas, etcétera, no actividades productivas, pero sin lo recreativo creo que tendríamos que sacar el pie de acelerador y volver a cierto punto. Lo que pasa, Jorge, que algunos sectores, por ejemplo el artístico, los teatros, recién ahora están pudiendo trazar una temporada después de lo que fueron 2 años muy duros y tal vez lo que puede ser, coincido como es algo de esparcimiento, también termina siendo una actividad económica que reúne a mucha gente. Es como muy fino el equilibrio. Así es complicado. Cualquier medida de esta tiene sus costos y vos fijate, plena temporada turística, Córdoba, ¿qué hizo? Levantó todos los festivales que tenía planteados masivos. Pero entiendo la preocupación, habrá que buscar un equilibrio y seguir muy bien como es la curva de internación hospitalaria. Pero estamos con 30.000. Yo creo que a fin de semana, formales, ¿en qué nivel de casos estamos? La verdad que no sabemos, pero posiblemente estemos en 40 o 50.000 casos. Hoy. Reales, pero hablemos de los que detectamos. Obvio, los detectados son 20.000. Hoy si estamos en 20.000, evidentemente estamos en 30 o 35.000. El pico fue de 50.000 más o menos, el pico fue en el peor momento. En el peor momento, pero con una población de gente vacunada muy reducida, porque era un momento, fue un pico en julio y teníamos personal de salud, personas mayores. Es la gran diferencia
si vos estudiás los países, incluso países de la Comunidad Europea, es tener, aquellos que tienen un 60% de vacunas, le va más o menos, los que tienen un 80% les va mucho mejor. Es decir, ese pequeño incremento porcentual es muy importante. Jorge, de los 31 fallecidos hoy todavía no se sabe cuántos son que no tenían vacunas, pero hay estudios en el mundo que marcan que aquellos los fallecidos o los que hacen cuadros graves son mayoritariamente gente que no se ha vacunado. ¿Crees que el gobierno debería tomar algún tipo de medida comunicacional, para fomentar aún más la vacunación, la tercera dosis, desde ese aspecto, no metiendo miedo, pero sí siendo muy claro en decir, bueno, de esta gente que hizo cuadros graves, solo fueron vacunados tanto porcentaje? Sí, yo creo que sí. Además, el dato que vos decís se puede ilustrar de muchas maneras. Es decir, entre aproximadamente 15 veces más protegido está el vacunado de internarse, de padecer un cuadro severo y de fallecer. Yo creo que tendríamos que hacer una campaña de comunicación más importante. No me parece que, por ejemplo, el sector joven sea un sector antivacunas. Por ahí pasa lo que vos mencionabas recién, tuvo febrícula, se consideran invulnerables, pero puede transmitir la infección, más allá de no ser invulnerable. Y el otro asunto comunicacional importante es volver a hacer uso del barbijo. El barbijo, hay estudios que ya demuestran, es impresionante cómo defiende el barbijo. La campaña comunicacional la hace de distintas maneras, comunicando, proponiendo, y después en esferas gubernamentales, en todas las reuniones, la imagen, respetando el uso del barbijo. Incluso el aire libre, ¿crees vos? Perdón. Cuando hay concentraciones de personas importantes, incluso el aire libre, totalmente. Algunos mensajes de la gente en dicho esto, en @dicho esto, en A24. Te pregunta Silvia Calvo, habiendo tenido COVID y 2 dosis, ¿tenés más tranquilidad? Bueno, tenés un nivel de protección más importante. Eso es así. La idea es que igual en toda la población vamos a ir a la tercera dosis en función de Omicron, que requiere esa tercera dosis. Viste que cambió la pauta, antes se esperaban 6 meses, después 5 meses, ahora 4 meses para el personal de salud. Lo ideal, si la logística lo permitiese, es que todo el mundo, toda persona mayor de 18 años pueda tener la dosis de refuerzo a los 3 o 4 meses, luego de completar el esquema de vacunación. Bien. Te pregunta Héctor Silva, tengo tercera dosis y obesidad como comorbilidad. ¿Corro riesgo serio igual o las 3 dosis de vacunas me protegen? La obesidad mórbida es una condición de riesgo. Las 3 dosis te protegen y te protegen mucho. Igual, si tenés una condición de riesgo, el blindaje de las vacunas no es absoluto y total. 15 veces más protegido estás. Así que seguir cuidándote, tratar de no estar en lugares masivos, no participar en reuniones en lugares cerrados, festejar con tu núcleo familiar conviviente. Tomar las medidas de precaución. Claro. Tomar las medidas de precaución. Hablabas del contacto estrecho que tiene que hacer aislamiento. Vemos, por ejemplo, en España que lo que se decidió es que los contactos estrechos no hagan justamente aislamiento porque hay tanta cantidad de contagios, es tan alto el nivel de contagios que quizás en algunas semanas, en Argentina incluso, vamos a tener que volver al aislamiento constante. Sí. ¿No debería a los vacunados ser un aislamiento o quizás más corto? En la Ciudad de Buenos Aires es 7 días y PCR, en la provincia 10 días. Yo creo que se pueden modificar las pautas. El vacunado está muy protegido de infección severa, pero no tanto de contraer una infección leve y por tanto transmitir a otras personas. Yo creo que el contacto estrecho vacunado o no vacunado realmente debe hacer aislamiento, pero a favor de lo que vos decís, hoy el CDC saca una reglamentación donde plantea aminorar, no sean 10 días, claro, sino 5 días. Entonces, en eso podemos trabajar. Entonces, se tienen que seguir aislando, pero es, digamos, es casi una medida propagandística a favor de, mira, cumplí esto, no tenés que estar encanutado 10 días, sino 5 días. Y un PCR. Y una PCR. Y con eso estaría. Creo que en ese sentido, alivianar un poquito el aislamiento ayudaría a que se cumpla eficazmente. Jorge, porque nosotros los argentinos siempre tendemos a flagelarnos y decir que somos peores que el resto y demás. ¿Esto era inevitable? ¿Esto ocurrió porque no llegó tal vez la Delta y ahora que llegue la Omicron llega con más potencia, tiene más... tal vez más campo para meterse? ¿Por qué estamos viviendo esto? O si esto es algo que en cualquier parte del mundo hubiera ocurrido. No, yo creo que, mira, ocurre. Además, el eje de la ola, vos fíjate, hoy por día tenemos más infectados en el mundo que en el peor momento de la pandemia, en cualquier momento atrás. Y ocurre, el núcleo central es Europa Occidental, que son, claro, países que tienen un alto Producto Bruto, sistemas de salud muy sólidos, es decir, que iba a ocurrir. Ahora, sí podemos tomar medidas para que la curva, en ese sentido,
los aforos, una mejor campaña de difusión, de propaganda acerca de la vacunación. Y nosotros tenemos, a diferencia de Europa Occidental, ámbitos de pobreza muy extendidos. Quizás ahí tendríamos que ir a ofertar la vacuna casa por casa. Tal vez no está teniendo contacto con el Estado esa gente. Sí, o tiene baja conectividad. Es una característica propia. Seguimos leyendo mensajes de la gente. Mónica Anson pregunta: tengo 2 dosis de Sinopharm, 63 años. Me llaman para darme AstraZeneca. Estoy cursando un problema venoso y quiere que le digan si evitar esa vacuna, si se evita esa vacuna, puede aplicarse otra. Poder aplicarse otra puede, porque las combinaciones son todas. Ahora, cuando hay un problema de enfermedad previa, tiene que consultar al médico tratante, porque hay una historia clínica. Exacto. No podemos dar una opinión general. Hay que volver a la consulta con el médico de familia, el clínico, el especialista. Te pregunta Néstor Daniel Loreto, cuenta que tiene diabetes, es diabético, insulino dependiente y obesidad. Tiene 56 años, ya tiene las dos primeras dosis, la última se la dio el 26 de agosto, pero que todavía no lo llamaron para la tercera y que conoce gente sin comorbilidades que ya se dio la tercera dosis. Pregunta si esto es correcto y dónde eventualmente puede solucionar este tema. Yo creo que en este tipo de casos con comorbilidad tendría que haber el médico tratante, tiene que recomendar la aplicación inmediata, porque estamos hablando de 4 meses de una tercera dosis de refuerzo. Y con eso ir a un vacunatorio o hacer la gestión correspondiente, y está dentro de los grupos que estamos hablando de que efectivamente reciban. Hay problemas organizativos. Es complicado hacer una logística tan grande de vacunación, pero es una persona en la cual está indicada ya la tercera dosis. Hoy Argentina no tiene problemas de vacuna, de suministro de vacuna. No, tiene ofertas muy importantes. Creo que hay como más de 15 millones de vacunas que están en reserva, que están siendo aplicadas, y tiene compromisos de compra muy importantes ya concretados con Pfizer, Moderna, Oxford, AstraZeneca y CanSino. No me parece que el problema sea la falta de vacunas. Pregunta Alicia Cali, Jorge: doctor, soy paciente inmunosuprimida, tengo 2 dosis de vacunas, el 9 de enero cumplo 5 meses de la segunda, me volví a anotar para tercera dosis y todavía no me llaman. Tengo 66 años. ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo ir a algún centro de vacunación y solicitar la vacuna? Todo lo que son inmunosuprimidos, hay un amplio abanico de inmunosupresiones. Entonces habría que ver. Entonces, nuevamente, ¿qué tipo de inmunosupresión? Ahora, en general, tiene que hacer la consulta con su médico tratante. Claro. En general, en los inmunosuprimidos, la idea es acelerar la tercera dosis de refuerzo, no más allá de los 3 meses. Igual hoy bajaron a 4 meses, tengo entendido. Era 6, 5 y hoy bajaron a 4 meses, pero para personal de salud y mayores de 60 años. Pero los inmunodeficientes, hay que ver qué nivel de inmunocompromiso tiene, hay que acelerarlo y tendría que ser 3 meses luego de completar el esquema. Victoria Avellaneda dice: mi hija fue contacto estrecho de alguien con COVID y está aislada desde ayer. ¿Me puedo vacunar este miércoles? Si estamos incubando la enfermedad y no lo sabemos, ¿me haría mal la vacuna este miércoles? No, no hace mal la vacuna porque tenemos experiencia. Igual la idea es respetar la cuarentena, el aislamiento, no ir a vacunarse, esperar una semana y luego pueden vacunarse. Ella no está aislada, pero sí su hija, y no sabe si la hija tiene COVID, o sea, no... No sabemos. En la duda, esperemos una semana. Pero sabemos que si se vacuna, el problema es no poner en riesgo a los que están en la cola de vacunación. Claro. Si se vacuna, no hay un efecto deleterio por estar cursando el principio de la infección. Bien. Hay un tema que tiene que ver con el transporte público, doctor, que se viaja como en la prepandemia. ¿Cree ahí que tiene que haber algún cambio? Bueno, es complicado porque, digamos, en su momento se planteó la discusión acerca de los trenes subtes en la época más caliente de la pandemia, y se podía aumentar la frecuencia de trenes y se decía del Ministerio de Transporte que no se podía. Es complicado. Ahora, yo haría cosas que sí se pueden. Yo, por ejemplo, en Capital me muevo en subte. Sí. Cuando vos vas a las 5 o 6 es una aglomeración de gente. Y la gente, un sector muy importante, todos con barbijo, no usa bien el barbijo. Tenés la nariz afuera, lo usás como tapamentón, algunos incluso que los increpan los propios. Entonces, una campaña acerca de lo importantísimo que es el buen uso del barbijo. En lo inmediato acá, vemos si siguen los casos. Si siguen los casos y aumentando, y hablamos de 50, 60 mil casos, bueno, el subte a las 6 de la tarde, empujando para entrar, no sería más la situación. Ahora, muchos plantean que Omicron es muchísimo más contagiosa, que inclusive con barbijo y poco tiempo se puede transmitir la variante Omicron. En estos contextos de tanta gente, ¿sirve el barbijo para Omicron? Sirve para cualquier variante porque el diámetro de la partícula de líquido que transporta por vía aérea Omicron es el mismo.
no parás el virus, sino la partícula que lo transporta con el barbijo. Es muy, muy importante. Ahora, como vos decís, Omicron es muy contagiosa, es realmente muy contagiosa. Bien. Pero el barbijo sirve y es muy importante. Bien. La última se la dejamos a la gente que te pregunta, en este caso Norma Casas, dice, un adolescente que tuvo 2 veces síndrome Guillain-Barré, ¿debe vacunarse? Tiene que hacer la consulta con el médico. Bien. Sí se puede vacunar, pero en ese caso con Guillain-Barré habría que consultar al neurólogo tratante a ver qué tipo de vacuna recomienda. Son esos aspectos muy particulares que tenés que consultar siempre con el médico tratante porque es un abanico de manifestaciones. Es el médico el que tiene que decidir. Bien. Jorge, muchas gracias por venir. Sabes que siempre es un placer y bueno, muy feliz año. Bueno, feliz año y muchas gracias a ustedes. Y ahora nos vamos directo al móvil con Roberto Maidana porque además está la política caliente. Habló Horacio Rodríguez Larreta sobre la no firma, el no acompañamiento del consenso fiscal. 23 gobernadores firmaron y no Horacio Rodríguez Larreta. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Rosario, ¿cómo te va? Muy bien, mira, la primera novedad que hubo hoy es que volvimos a Bolívar 1, la vieja sede del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero fue simplemente por hoy, por una circunstancia extraordinaria. Pero como vos bien decías, en una muy breve conferencia de prensa, el jefe de gobierno de la ciudad dijo que hay un compromiso de todos los gobernadores de la oposición que conforman Juntos por el Cambio, en el sentido de no hacer ningún tipo de medida que pueda llevar a subir los impuestos en cada uno de sus distritos. Me refiero a Jujuy, a la provincia de Mendoza y también a Corrientes, las 3 provincias radicales. En el caso de la ciudad, Rodríguez Larreta ni siquiera firma este compromiso federal porque él dijo es una promesa que se hizo en campaña y se va a cumplir. Él dijo más, hacerlo, firmar el compromiso, podría ser interpretado como que la ciudad renuncia, ustedes recordarán, a este juicio que tiene en la Corte Suprema de Justicia por la disminución de la coparticipación que hizo el Gobierno Nacional sobre los fondos que le enviaba a la ciudad de Buenos Aires. Así que Larreta dijo, los 4 gobernadores que responden a Juntos por el Cambio, ninguno va a aumentar los impuestos. Pero en el caso de la ciudad de Buenos Aires ni siquiera va a firmar este compromiso. Y para terminar, a propósito de lo que ustedes venían hablando, nosotros tuvimos la oportunidad de preguntarles sobre el tema del COVID, de Omicron y lo que viene subiendo en la ciudad de Buenos Aires. En ese momento tomó la palabra Miguel, el secretario, el jefe de gabinete, perdón, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y él dijo que no hay que alarmarse, que se están haciendo todos los elementos y evaluaciones diarios a medida que se van reportando más casos, pero que por el momento la ciudad de Buenos Aires no va a tomar medidas adicionales como ya han hecho en otros distritos, por ejemplo en la provincia de Córdoba. Sí, Roberto, un compromiso que necesitaba Horacio Rodríguez Larreta de los 3 gobernadores radicales porque hoy justamente en la foto el único que faltaba era el jefe de gobierno porteño y se iba a empezar a hablar de, ya se habla de las internas que hay en Juntos por el Cambio, pero se iba a empezar a hablar de esta discusión y estas internas que se están dando en Juntos por el Cambio que quizás se demuestren en el Congreso, ¿no? Con el no acompañamiento de algunos gobernadores. Sí, así es. Nosotros también tuvimos la oportunidad, hubo 3 preguntas, una le hicimos nosotros donde efectivamente le cuestionamos si era solamente una cuestión de estrategia o en el futuro podía haber alguna separación entre lo que hacían los gobernadores radicales y lo que hace el jefe de gobierno porteño. Larreta insistió en que los 4 tienen la misma postura, no van a firmar, no van a avalar ningún tipo de aumento en los impuestos ya existentes o crear alguno nuevo. Bien, Roberto Maidana, muchas gracias y nos llamás cualquier novedad. ¿Cómo no? Hasta luego. Bueno, veíamos la foto en el patio de Las Palmeras, ahí el presidente, los gobernadores que firmaron el acuerdo a diferencia de Larreta. Y para hablar de este tema vamos a hablar con Marcelo Padovani, nuestro compañero que está en Casa de Gobierno, un día de mucha actividad, muy intensa más allá de la fecha. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas noches. ¿Cómo estás, Nacho, equipo? Muchachos, buenas tardes. Rosario también, no solo muchachos, buenas tardes, Rosario también. Muy bien. Estamos a las puertas aquí de la Casa Rosada.
Me acordé al aire, mira. Estamos aquí a las puertas, en realidad estamos en la explanada, ¿no? En la explanada del lado norte de la Casa Rosada. Ustedes saben que nos ve mucha gente en el interior del país. Bueno, esta es la Casa Rosada, lado norte, la explanada. Por aquí entran y salen los funcionarios, en este caso también, por supuesto, los gobernadores que vinieron en el transcurso de la tarde. Les anticipo, el miércoles van a venir otra vez los gobernadores aquí a la Casa Rosada y se van a reunir con el ministro Guzmán, porque el ministro les va a explicar cómo va la negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ahora se dice que se va a firmar en febrero, el trascendido del fin de semana. Bueno, esto se los va a explicar Guzmán, como les digo, el miércoles aquí en la Casa Rosada. Un dato, Nacho, vos sabés que no estuvieron ni Schiaretti, ni el gobernador de Córdoba, ni el gobernador de Entre Ríos, ni el de San Luis. Sí, por supuesto, enviaron representantes, los vicegobernadores y algún funcionario en el caso de San Luis, pero no estuvieron ellos presencialmente. Tampoco estuvo Gildo Infran, que tenía otros compromisos, pero sí, por supuesto, también adhiere Infran a este consenso fiscal. Vos sabés que hablamos con... Bueno, lo más polémico de todo este tema tiene que ver con el impuesto a la herencia o con la posibilidad de aumentar impuestos. Esto lo desmintió Silvina Batakis, que es la secretaria de Interior, de Provincias del Ministerio del Interior. ¿Qué dijo Batakis cuando le preguntamos? Lo que señaló es que los gobernadores, al firmar esto, le ponen un tope a los aumentos. Pero no desmintió que puedan aumentar las alícuotas de los impuestos que ya existen. Y en cuanto a los nuevos impuestos, Perotti, por ejemplo, dijo que en su provincia, en Santa Fe, existió el impuesto a la herencia, que es el más polémico del fin de semana, podemos decir. Claro. Y que no está previsto, que él no tiene en su administración la previsión de aplicar este impuesto otra vez, que lo tendría que discutir la legislatura. Bueno, en definitiva, ninguno le cierra la puerta a que pueda haber nuevos impuestos de aquí al futuro. Leíamos hoy en el diario Clarín, si mal no recuerdo, que los gobernadores con esto esperan recaudar cerca de 70.000 millones de pesos extra. Sí. Bueno, por allí pasa la cuestión, o pasó la cuestión en el transcurso de la tarde aquí en la Casa Rosada. Bueno, como siempre, Marcelo, impecable tu trabajo y obviamente sos prioridad. Veo que ya la Casa Rosada está empieza a quedar vacía, pero obviamente cualquier novedad nos llamás. Cómo no, Nacho, gracias. Hasta luego. Y para hablar de este tema y de otros temas vinculados a la economía está nuestro próximo invitado, que es Fausto Espotorno, economista e integrante del Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres. ¿Cómo estás, Fausto? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias por venir. Bueno, primera una reflexión sobre lo que ocurrió hoy con el pacto fiscal que firmó el gobierno. Mira, para mí creo que es un retroceso en general. Pero hay que entender cuál es la historia del pacto fiscal. ¿Por qué surge el pacto fiscal? Argentina tiene un problema, un problema no tiene muchos, pero uno de los problemas que tiene Argentina es que básicamente el financiamiento de la recaudación tributaria provincial se hace con un impuesto que es terriblemente malo, que es ingresos brutos, ¿no? Ingresos brutos es un impuesto muy malo porque es distorsivo, se acumulan las cadenas, entonces las cadenas más largas pagan más impuestos que la cadena más corta, eso que hace que las empresas traten de, por ejemplo, en la industria lechera, que tiene muchos pasos, una industria que tiene muchos pasos, está el tambo, después el que procesa la leche, después el que hace queso, etc. Tiende a haber un encadenamiento hacia atrás. Entonces las empresas, en vez de comprarle un tambo de chico, prefieren crear su propio tambo porque se ahorran ingresos brutos. Es un impuesto que genera mucho daño, pero eso es uno de los pequeños daños que genera. Y termina siendo un impuesto que a la larga termina siendo casi un IVA adicional sobre todo el consumo, ¿no? Y además es distorsivo porque paga diferente. Dos personas que tengan la misma ganancia pueden pagar diferente dependiendo de si opera a grandes volúmenes con poco margen o si opera pocos volúmenes con grandes márgenes. Entonces, es un impuesto malo por donde se lo ve. Además, distorsiona toda la actividad económica en el medio. Este es un problema, uno de los problemas fundamentales del tema tributario argentino y además se venía subiendo. Es un impuesto que fácilmente las provincias lo suben y enseguida genera recaudación, pero obviamente el costo fiscal es enorme porque se acumula en la cadena. Entonces, si nosotros tres somos una cadena productiva, vos sos el tambo, por ejemplo, vos sos el procesador de leche, yo hago el queso, vos lo pagás, yo lo pago y después se lo traslado a la suma de los tres al consumidor. Entonces, si apenas lo subís un poquito, lo sube a los tres. Entonces se armó el pacto fiscal porque la idea era empezar a bajar la presión tributaria sobre ingresos brutos y en algún momento, cuando fuera suficientemente bajo, cambiar eso por otro impuesto menos distorsivo, menos dañino, ¿no? Esa era la idea original.
Y eso se hizo con topes. Lo que hizo el gobierno en su momento se dijeron, bueno, este año el tope es el año siguiente el tope es más abajo y así sucesivamente. Esa era la idea. Y ir reemplazando eso con otros impuestos o otra forma. Bueno, esto lo que hace es elevar los topes. Entonces ahora, en realidad, en vez de ir bajando ingreso bruto, lo vas a ir subiendo. E ingreso bruto es un impuesto que hoy es el 75% de la recaudación provincial. Es un montón. Claro, ¿qué gobernador se privaría de ese aumento de ingreso bruto? Tal cual. Y en realidad ahí está la pregunta fundamental, es ¿por qué? A ver, Argentina tiene un problema tributario enorme, ¿no? Tiene como, hay un cálculo ahí en el Bademec, un impositivo, hay un cálculo de 180 impuestos dando vuelta en Argentina. Y básicamente hay 10 que recaudan el 90%. El resto básicamente hincha los quinotos. Es eso, es molestarle, presentaciones, declaraciones juradas en la municipio, la tasa, para romper los quinotos, porque en realidad casi toda la recaudación está en esos 10 impuestos. Aún dentro de esos 10 impuestos hay un par que son muy distorsivos. Entre ellos, retenciones, impuesto al cheque, ingresos brutos, etc. ¿Qué significa distorsivos? Que alteran la decisión de inversión. ¿Tá? Entonces, si vos tenés un impuesto de ingresos brutos muy grande, y yo ahí un supermercado no voy a poner, no porque el supermercado sea malo, sino porque el supermercado paga más impuestos que otro negocio. Entonces, altera cómo se distribuye, cómo se decide la inversión. Entonces, por eso, en algún momento Argentina tiene que empezar a pensar su sistema tributario, un sistema tributario más sencillo, más normal, menos distorsivo, y esta era una de las patas, ¿no? Bueno, ¿por qué no se pudo hacer? ¿Por qué no se pudo seguir bajando? Bueno, lo que pasaron dos cosas. Primero que el gasto público sigue aumentando. Si uno mira el empleo en Argentina, el único empleo que subió es el empleo público. El empleo privado se cayó. Y cuando empezó a tener recesión, más la pandemia, etcétera, a ser un país sin crédito, las provincias no tienen crédito como no tiene nación. En realidad más culpa de la nación que de las provincias, porque lo que defaultea seriamente la nación. Bueno, cuando vino la pandemia, las provincias se quedaron sin ingresos. Entonces salieron a buscar plata y además aumentaron el gasto. El resultado es que necesitamos subir ingresos brutos. Ahora, eso es la realidad. Hasta ahí viene la cuestión. Ahora, del otro lado, te vas a encontrar con el sector privado que te va a decir lo mismo. Che, a mí también se me cayeron los ingresos. Claro. Y vos me estás subiendo los impuestos a mí. Entonces, claramente Argentina tiene un serio problema de decisión en ese sentido, ¿no? Ahora, Fausto, vos tenés, corregime, pero tengo entendido, tenés ideas liberales desde el punto de vista económico. Hoy Juntos por el Cambio se plantó respecto al tema de aumento de impuestos. Los propios gobernadores radicales que firmaron este pacto se comprometieron a no aumentar impuestos y a no crear nuevos impuestos. ¿Cuánto crees que hay de convicción de Juntos por el Cambio por este camino? O si tiene que ver tal vez con el liberalismo que incursionó en esta última elección y que de alguna manera le corre la cancha por, entre comillas, derecha a Juntos por el Cambio. Mira, yo te voy a ser sincero, más allá de las ideologías, creo que obviamente un liberal siempre va a estar a favor de bajar impuestos. Pero además de eso, Argentina tiene un problema que no es solamente liberal. Es el hecho de que Argentina, desde que tiene estas tasas tributarias, dejó de crecer. O sea, ya hay una cuestión económica. Entonces, yo no sé si hoy es un tema de convicción realmente ideológica. Claro. Es un tema más técnico. Si, che, escuchame, a estas tasas no estás creciendo. Y encima distorsionás con la creación de nuevos impuestos. Yo creo que viene más bien por ahí. Y la verdad es que uno mira los números y es cierto. Desde el 2012 la economía dejó de crecer. El gasto público llegó a un nivel... Porque, ojo, la inflación es otro impuesto. Claro. No nos olvidemos que tenemos lo que llamamos el impuesto inflacionario, que es un impuesto que se cobra a la tenencia de pesos, por así decirlo, ¿no? Vamos a repasar, ¿te parece, Fausto, lo que hoy se terminó aprobando, lo que firmaron los gobernadores con el presidente para pasar en limpio? ¿Qué se puede aumentar o qué van a poder aumentar ahora los gobernadores con esto que le concedieron o arreglaron en realidad con Alberto Fernández? No es que le concedieron. Bueno, el impuesto inmobiliario, los ingresos brutos, el impuesto a los sellos, el impuesto automotor y el impuesto a la herencia, esto que nos decía nuestro compañero Marcelo Padovani. Y por otro lado, ¿cómo quedarían esos impuestos o cómo podrían llevarlo? Por ejemplo, el inmobiliario podría pasar del 2 al 3%, ingresos brutos podrían subir 10 categorías generales, es un montón. En algunos casos se aplica la alícuota total,
Los sellos, techos de 3,5 para inmuebles, de 3% para autos y 2% para el resto de, de las categorías. Patentes piso del 2%, atención, patentes piso del 2%, y el impuesto a la herencia, que cada provincia en realidad puede decir si lo crea o no lo crea. Esto es raro, que en alguna provincia haya un impuesto a la herencia y otro no. En algunas ya lo sabe. Claro, en Entre Ríos, por ejemplo. Por eso, es raro que no haya una uniformidad. Es que Entre Ríos le salió muy mal. Por ejemplo, estoy en impuesto a la herencia y lo que pasó es que las empresas entrerrianas terminaron siendo correntinas o santafesinas. Porque el impuesto a la herencia es muy dañino. Pero, a ver, imagínate que vos tenés una empresa que tengamos valor de capital por $1 millón, $2 millones. Sí. ¿Está? Que vos no significa que vos tengas $2 millones, tenés patrimonio por $2 millones, claro, pero no es que vivís con 2 millones, si tenés $2 millones, ponele que rinda 10% de la empresa, tendrás un ingreso, vos o tu socio, de $200.000, no es súper rico, no estamos hablando de súper rico. Se muere el socio, se muere el dueño, se la pasa a los hijos. El hijo no tiene $2 millones y dice, bueno, tenés que pagar impuestos por $200.000. ¿Y el hijo dónde saca $200.000 para pagar impuestos? Claro. Le queda otra que empezar a vender máquinas de la empresa o, si quiere mantenerla, o cerrarla. ¿Por qué en el resto del mundo funciona y en Argentina no? En el resto del mundo funciona hasta ahí. No es tan efectivo. Lo que ha pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, ahí es que se arman todas esas sociedades. En Estados Unidos es un impuesto de riqueza importante y de ahí es que se inventó todo el desarrollo de los fideicomisos internacionales, etc. Entonces, las grandes riquezas no lo pagan. Porque todo termina siendo en realidad. Lo eluden, claro, realmente. Claro. No es ilegal, lo eluden. Porque en realidad las acciones pertenecen a un fideicomiso que tiene un beneficiario, que qué sé yo, que está en las islas no sé dónde. Chao, Delaware, listo. ¿Quién lo paga? Y el tipo que tiene una casa, ¿está? O 2 casas o un negocio chiquito lo termina pagando ahí, etc. No ha sido. Pero Argentina hoy, fíjate los impuestos que él estaba mencionando. Automotores, inmobiliarios. Claro. Hace una semana en bienes personales. Y ahora la herencia, o sea, todos los activos de una persona, todo lo que ahorraste te lo van a cobrar por impuestos. Vos pensás que una persona que tenga 2 departamentos, y en algunos casos el tema del impuesto de la herencia hasta es complicado. Imagínate una pareja joven, se muere el marido joven, no sé, y ahora la mujer y los hijos tienen que salir a pagar la herencia por los activos del marido. Fausto, ¿hay alguna explicación técnica, no digo política, técnica, para que una persona que no tiene propiedades pague bienes personales por un capital menor incluso a $30.000, por un ahorro menor a $30.000 que esa persona está empezando a ahorrar tal vez para comprar un departamento? No, si está por debajo del mínimo imponible, no paga. Pero si estás en $30.000 y tenés acciones, ponele. Estás ahorrando para comprar un departamento. Si tenés obligaciones negociables de una empresa que vos... ¿Pero hay alguna explicación técnica que pueda respaldar eso? Bienes personales son un mal impuesto también, porque ni siquiera es un impuesto... En el mundo se lo llaman impuestos patrimoniales, son impuestos a lo que tenés. Pero bienes personales ni siquiera es un impuesto patrimonial, porque no te descuentan la deuda. O sea, es un impuesto que se te cobra sobre tu deuda. Claro. Imagínate que vos te compres, no sé, 5 cosechadoras para alquilarla en el campo, ¿no? Vas a pagar impuestos personales. Y pone que te endeudaste por 3. O sea, estás pagando esa cosechadora contra un crédito bancario. Bueno, vas a pagar impuestos sobre tu deuda. Porque vas a pagar impuestos sobre las 5 cosechadoras, a pesar de que las 5 cosechadoras no son tuyas. En realidad son tuyas por un lado, pero tienes una deuda equivalente a 4. Entonces empieza un impuesto sobre la deuda. Y eso hace que la gente no tome deuda, se descapitalice, no genera inversión, etc. En general, personalmente, yo no estoy a favor de los impuestos sobre los patrimonios, sobre los activos. ¿Por qué? Porque vos ya tenés un impuesto antes, que es el impuesto a las ganancias, que ya te lo cobraron. En realidad eso es lo que te quedó después de que pagaste impuestos y lo ahorraste. Entonces es como que estás cobrando impuestos. O sea, cuando ganás plata, pagás el impuesto. Lo que consumís, pagás el impuesto. Lo que ahorrás, pagás otro impuesto. Es como que estás constantemente pagando impuestos por hagas lo que hagas. A pesar de que la ganancia ya la hayas pagado. Ya le habías pagado un impuesto por lo que ganaste. Entonces, y el otro problema que tienen los impuestos patrimoniales, tipo bienes personales, inmobiliario, patente, es que puede pasar que lo pague alguien que no tenga ingresos. Claro. Imagínate, o que tenga ingresos muy reducidos. Imagínate un jubilado que se compró 3 departamentos, 4 departamentos cuando pudo, y ahora está viviendo su departamento. Empezó a cobrar bienes personales, inmobiliario, todos los impuestos a las patrimonios. El tipo al final... ¿Para el Estado es muy difícil desagregar esas situaciones o no lo hace porque perdería recaudación? No lo hace porque es el impuesto sobre
bienes personales. Directamente. Y además, lo otro pasó, nunca se ajustó del todo bienes personales. Entonces, siempre le estuvo perdiendo contra la inflación y con el tiempo, cada vez le llegó a más personas. Originalmente bienes personales para un tipo que tenía 2 o 3 departamentos. Ahora lo paga cualquiera que tenga un departamento y un auto, digamos. Bien. Te pregunto porque el miércoles va a haber otra reunión que es de Guzmán, Alberto Fernández, gobernadores, para hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Crees que va a haber algún acuerdo? ¿Cuándo lo vamos a ver y qué significa? Yo creo que acuerdo va a haber. O sea, el gobierno pagó un montón de dólares, alrededor de 7.000 millones de dólares durante el 2021, que ya se termina, para no defaultearle al FMI. Ahora, si después termina defaulteándole, ya está, ¿para qué le pagaste antes? Me parece que el gobierno quiere y va a tener que tener un acuerdo con el FMI, tiene que pagarle, no se quiere quedar afuera del mundo. Un acuerdo con el FMI me parece a mí que va a ser bueno en el sentido de que nos va a obligar a tener una idea de un plan económico, que no lo tenemos. Ojo, pasó lo mismo con Macri. Acuérdense de Macri, nunca supimos bien hasta dónde iban hasta que no pusieron el acuerdo con el FMI. ¿Cuál va a ser la emisión monetaria? ¿Cuánto va a ser el déficit fiscal? ¿Cuánto van a financiar con deuda? ¿Cuánto con emisión monetaria? ¿Cuánto? Todas esas cosas no las sabemos hoy. De hecho, terminamos el presupuesto 2020, nunca lo tuvimos, ¿no? Porque recordad que la pandemia nunca se presentó. Tenemos el 2021, que no se cumplió, y ahora el 2022, que no lo tenemos. O sea que es muy difícil saber, como economista, hacia dónde apuntan las cosas. Entonces, más difícil es proyectar algo, pero me parece que empezar a tener una idea de, bueno, qué vamos a hacer, cuáles son los problemas, etcétera, cómo lo vamos a solucionar, me parece correcto, ¿no? Bien. Fausto, te agradecemos por la visita esta noche. De nada. Bueno, y hoy una nueva reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, el principal partido de la oposición. ¿Para qué se reunieron? Bueno, se está reperfilando Juntos por el Cambio después de la elección, después de las elecciones en los bloques tanto del Congreso, de la Cámara de Diputados como del Senado, y se tomaron decisiones. A ver, se conformó una nueva forma de conducción. Se decidió que, por ejemplo, los presidentes de los principales partidos, tanto la UCR como el PRO, la Coalición Cívica y el Peronismo Republicano, tengan un representante en esta mesa nacional. También los presidentes de cada bloque de tanto del Senado como de diputados tengan su representante. También que tengan tanto el PRO como la Unión Cívica Radical propongan 2 miembros cada partido, más allá de los que tienen ahora autoridades, tanto los presidentes de los bloques. También que tenga un representante de la coalición cívica, que proponga un representante de la coalición cívica y otro el peronismo republicano. ¿Qué se arregló además de esto, además de lo que es lo formal? Que Mauricio Macri, como expresidente, tenga también una silla. Esto tiene un impacto, obviamente, después de lo que fue la elección legislativa y de alguna manera muestra que un sector, o el sector más duro de Juntos por el Cambio, sigue prevaleciendo por ahora por lo que son las palomas. Se crea una mesa federal para impulsar el federalismo dentro de Juntos por el Cambio. Se arman mesas locales más allá de la mesa nacional, que cada provincia tenga una mesa. Y se creó un nuevo reglamento. A ver, se define de qué manera se van a tomar las decisiones para que sea de manera más democrática, para que todos tengan voz, para que algunos no se enteren por los comunicados que salían en algún momento desde Juntos por el Cambio sin consulta de las partes, para que se consulte absolutamente a todos. Y también estuvo hoy sobre la mesa el tema del consenso fiscal que tanto se debatió en los últimos días. Bueno, ¿qué iba a hacer Juntos por el Cambio ante el consenso fiscal? Y esto marcó la cancha y marcó el termómetro de lo que pasó en la Casa Rosada, porque si bien los gobernadores radicales estuvieron presentes y firmaron ese pacto, se comprometieron a no aumentar impuestos, a no crear nuevos impuestos distorsivos y de alguna manera llevó tranquilidad y paz interna. Recordemos, Larreta no fue a esa reunión, había avisado que no iba a ir después de una conferencia de prensa diciendo los motivos, pero claramente se desmarcó de lo que fueron los gobernadores radicales. Esto de alguna manera calmó, tranquilizó la interna, porque siempre estaba la discusión de, bueno, los gobernadores radicales se están diferenciando de Larreta. Bueno,
puede que tenga una lectura, pero al menos al fin de todo este camino se mostraron todos unidos. Y bueno, para hablar de eso estamos con un referente de Juntos por el Cambio, exgobernador de Mendoza, actual senador nacional. ¿Cómo estás, Alfredo Cornejo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Bueno, repasamos esto que fue la nueva conformación de la mesa de Juntos por el Cambio. ¿Qué quisieron hacer con esta reunión que fue previo a la reunión con el presidente Alberto Fernández? No, estaba prevista con anterioridad a la fijación de la fecha de firma del consenso fiscal. Pero sí sirvió para aclarar algunos puntos y transmitirlos correctamente, ¿no? Los pactos fiscales los sucesivos pactos fiscales que se han firmado con Alberto Fernández tienen 3 características. Una es que los liberan a las provincias para poder aumentar impuestos provinciales, que son la prohibición que venía de los pactos fiscales anteriores. Lo hacen por año esa liberación. Le permiten aumentar los impuestos que son provinciales, ingresos brutos, sellos, etc. La segunda cláusula que tienen es que los obligan a no... Bueno, en esta primera cláusula tenemos una coincidencia absoluta, los 3 gobiernos que administran Jujuy, Corrientes y Mendoza, con Horacio Rodríguez Larreta, de no aumentar ingresos brutos, de no aumentar ningún impuesto y no crear un impuesto nuevo, que sería el de la herencia. La segunda cláusula que tienen los pactos fiscales es que obliga a no litigar o a renunciar a los litigios que se tiene con el gobierno, con lo cual Cava debería renunciar a una demanda que tiene entablada con la Corte. No podría hacerlo. No es que Cava no firma el pacto fiscal porque no quiere aumentar impuestos. Cava no firma porque tiene esta restricción. De hecho, Cava aumentó impuestos en el 2000, cuando se le quita el punto de coparticipación, aumenta impuestos. Para cubrir ese agujero. Para cubrir ese agujero. Y la tercera cláusula que tienen los pactos fiscales es que le obliga a las provincias a pagar las deudas que tienen con el Estado Nacional en forma perentoria y no las reprograma, con lo cual las provincias que tienen, o bien por el convenio de ANSES, de la devolución de ANSES, o bien por los préstamos que se le han dado a las provincias durante la pandemia en el 2020, sí, a devolverlos inmediatamente. Y ninguna de las 3 provincias quería devolver inmediatamente esos recursos. Con lo cual cada uno tiene razones distintas para firmar o no firmar. Pero lo que tienen muy claro es que cumplimos el compromiso de no aumentar impuestos. Esas 4 jurisdicciones no van a aumentar impuestos ni crean impuestos nuevos. Esto que lo tuvieron como tema de campaña, el no aumentar impuestos. ¿Todos los impuestos son malos? Porque ahora van a tener que respetar este eslogan, y le pregunto porque de acá a los próximos 2 años, ¿todos los impuestos son malos de impuestos No. Es bien puntual esa pregunta y creo que deberíamos explayarnos bastante. No, los impuestos no son malos en sí mismos. Ahora, hay impuestos que son más distorsivos que otros. El ingresos brutos, que es un impuesto en cascada, es cada vez más distorsivo. El impuesto a la herencia, recién lo explicaba claramente en el programa de ustedes, Fausto Potorno, explicaba lo regresivo que es el impuesto a la herencia. Hoy por hoy en la Argentina, como está diseñado. Yo creo que en la Argentina, una de las grandes reformas que necesita es una reforma impositiva, general, integral, sistémica, armónica entre uno y otros puntos, no a tontas y a locas que me falta caja y invento un nuevo impuesto. Porque a tontas y a locas es lo que ha salido, que hay millones de impuestos, o muchísimos impuestos, y tasas, y cargas, y etcétera, que hacen que en realidad demuestren que no hay un esquema impositivo que propenda al incremento de la productividad, al crecimiento, sino cómo hago para cubrir los gastos. Ese básicamente es y eso es, es muy malo y además es muy regresivo, es muy injusto y no cumple la función que tiene la parte impositiva, que justamente es intervenir inteligentemente en los mercados, ¿no? Senador, el compromiso de Juntos por el Cambio y puntualmente de los gobernadores del espacio de no aumentar impuestos es ¿por cuánto tiempo? Porque uno podría pensar que frente a alguna crisis provincial podría eventualmente crear alguno. A ver, es por todo el año.
porque los consensos fiscales, en realidad, que ofrece Alberto Fernández, es una cosa insólita. La verdad que está el mundo al revés en la Argentina. Como el consenso fiscal de Alberto Fernández es: yo te permito aumentar impuestos que son provinciales. O sea, te doy una mano como provincia. Resulta que se han creado 6 nuevos impuestos. 6 nuevos impuestos, y de esos 6 nuevos impuestos, ninguno es coparticipable a las provincias, y los gobernadores, en general, los oficialistas, no han dicho ni pío. 6 impuestos nuevos y ninguno de los 6 son coparticipables. Sin embargo, los pactos fiscales te permiten aumentar tus propios impuestos, y por un año. O sea, el año que viene, 2023, se vuelve, con lo cual el compromiso es por este año, obviamente. 2022. 2022. Bien. Claro. Le va a tocar el miércoles la sesión en la Cámara de Senadores, allí se van a tratar las modificaciones de bienes personales. ¿Cree que lo va a conseguir finalmente el oficialismo, a pesar de que Juntos por el Cambio va a rechazar? Hay algunas tendencias, hay algunos indicios de que tiene el número para el quórum y para aprobarlo, que es, bueno, la unidad monolítica que han tenido en este tema, porque lamentablemente eso fue aprobado por unanimidad, fomentado por un senador del oficialismo que era Caserio, al cual se adhirió la oposición en su planteo de baja de impuestos, y luego fue modificado porque se frenó en diputados, ¿no? Hay indicios de que tienen el quórum, y la mayoría depende de los hisopados también, porque podría pasar, como pasó en diputados, claro. Que alguien... Es que está tan ajustado el Congreso el quórum que a lo mejor un hisopado, qué sé yo, no sé. Los indicios son, bueno, el senador Beretilnec, que fue gobernador de Río Negro en el mismo periodo que yo de Mendoza, les ha firmado el despacho, el dictamen de comisión. Si la senadora de Misiones también le da quórum y los vota, y está monolítico el bloque del Frente de Todos, tendrían el número, siempre sujeto a los hisopados. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Van a esperar que primero el oficialismo reúna el quórum y después van a bajar? ¿O están dispuestos a dar quórum? Tenemos resuelto en la mesa de Juntos por el Cambio, que se habló hoy día justamente por lo que había pasado en diputados, y tanto quien les habla como Neidenhoff y Schiavone le plantearon a la mesa qué pensaban esto, y unánimemente allí se dijo que el quórum lo consiga el Frente de Todos y luego nosotros. Y hoy tuvimos una reunión del interbloque, la primera que he presidido yo y la primera que se ha hecho, digamos, desde que soy senador. Y también hemos quedado por unanimidad en esperar que consigan el quórum. Nosotros ya tenemos un despacho de minoría, que lo han elaborado entre Víctor Zimmerman, bueno, Juan Carlos Romero, Martín Lustó, bueno, varios senadoras y senadores de minoría, que es un poco lo que salió aprobado en senadores por unanimidad, ¿no? Un poco no, eso. Uno vio en diputados mucha tirantez entre oficialismo y oposición en lo que fue principalmente con el presupuesto, pero también con bienes personales. ¿Cómo imagina la sesión de esta semana entre oficialismo y oposición en el Senado? Y no sé si tuvieron oportunidad de tener diálogos con senadores del oficialismo. ¿Qué clima hay en el Senado hoy? No, algunos de nosotros, tanto Luis Neidenhoff como Humberto Schiavone y yo, hemos hablado con Mayans. En principio, ellos tienen predisposición al tratamiento, y yo entiendo que habrá un buen clima, pero cada uno con sus ideas, ¿no? A nosotros nos parece que esto es un aumento de impuestos, es una mayor presión impositiva, y creo pero también es un alivio para 400.000 personas. Así es. El aumentar del mínimo de 2 a 6 es un alivio. Entonces es irrisorio todo el esquema impositivo, volvamos al punto. Está muy desordenado, es más, tiene que ver con ingresos brutos y demás. Yo creo que los mejores momentos de la economía argentina fueron cuando los impuestos internos los cobraba las provincias y los impuestos externos los cobraba la nación. Y ahí no había discusión, ni siquiera había ley de coparticipación, ¿no? Es decir, generaba incentivos que eran, bueno, ha pasado mucho tiempo, casi un siglo, no menos de un siglo, pero 80 años,
Han cambiado muchas cosas, pero nosotros tenemos que imaginarnos reformas en las reformas impositivas que hablábamos antes, cosas que estén más, que sean más lógicas, más simples, y ahí sí los impuestos tendrán razón de ser cuando esté claro cuál es el origen de la base imponible y no que se mezcle con otros. En ese caso no se mezclaba. Los impuestos internos nos cobra la nación y las provincias, que se mezclan los dos, ¿no? Así que bueno, pero veremos el miércoles, veremos qué clima hay ahí. Alfredo, te quiero cambiar un poco de tema, porque es un tema de relevancia e impacto nacional. Hoy trascendieron imágenes, trascendió una denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia por presunto espionaje. En realidad por presunto espionaje fue en el marco de una cámara que graba a parte de un sector del gobierno de María Eugenia Vidal, un ministro particularmente Marcelo Villegas, hablando de armar o presuntamente armar una causa contra el Pata Medina 3 meses antes de su detención. ¿Qué reflexión te merece? ¿Te preocupa? ¿Es algo que hablaron hoy en la reunión de Juntos por el Cambio? No se habló. La verdad, yo ni siquiera he visto el video, lo acabo de ver en el teléfono recién, empecé a verlo con poca claridad, así que no tengo una opinión formada. Sí creo que queda claro que los propios, los que grabaron son la misma gente de inteligencia, da la idea, digamos. Sí, en 2017, ¿no? Sí, la gestión de Macri. Sí. Pero digo, la misma gente que estaba en la reunión grababa tomando prueba de eso. Creo que eso es la primera interpretación que tengo de los hechos. Ahora, yo creo que en temas de inteligencia hay muchas cosas en las que el Estado argentino está en deuda y los distintos gobiernos. Porque la tarea de inteligencia es útil para la administración del Estado, es útil para la defensa nacional, la tarea de inteligencia es útil para las relaciones internacionales, es útil, o sea, la tarea de inteligencia es una de las funciones indelegables del Estado, ¿no? Ahora, tergiversada a persecución de dirigentes políticos o sindicales o lo que sea, es una deformación que la justicia tiene que sancionar de una buena vez en los casos que sean, en esto como en otros. Claro. Pero en el caso de Cristina, yo recuerdo que nunca se ha explicado las 8 carpetas que se encontraron en otro allanamiento por otra cosa de dirigentes empresarios, políticos y demás, y que provenían Ahora le voy a de decir, la AFI. pero Cristina. Por eso, pero digamos hay un funcionamiento muy concreto de reportar a temas que son políticos. Que la política nunca cortó. Claro. Es cierto, los que no hemos tenido, los que no hemos tenido funciones nacionales y no hemos tenido nada que ver con, en mi caso he sido gobernador de Mendoza, pero que no hemos trabajado con las agencias de inteligencia, no dimensionamos el problema de no haberlo experimentado. Sí creo que no hay que caer en la tentación de eliminar toda tarea de inteligencia y creo que la profesionalización de esos organismos es una materia pendiente de la democracia. Le pregunto, en su conjunto, diría yo, ¿no? Y debería haber un compromiso de Juntos por el Cambio para, en caso de volver al gobierno, esto de alguna manera que no vuelva a suceder, porque es un verdadero escándalo. El compromiso tiene que ser poner gente profesional. Claro. Algunas cosas se empezaron a hacer positivas, las escuelas de inteligencia y demás. Yo creo que no hay tampoco profesionalismo en la tarea. Vínculos aceitados, no puede ser que, por decir, una sola persona o dos tenga vínculos con los organismos internacionales de inteligencia. De eso tiene que ser una tarea institucional, protocolizada, ¿no? De Israel, de Estados Unidos, que lo hemos visto por causas judiciales la tarea de inteligencia se han empezado a hacer cosas, la escuela de inteligencia, cosas que pueden ser útiles, pero que hay que sostenerlas, ¿no? Hay que sostenerlas en el tiempo. Pero Cristina, que es la que pontifica, ha usado los medios de la inteligencia, ¿no? Entonces me parece que acá habría que despolitizar la discusión y que la justicia tome las sanciones. En este caso no he visto el video, no sé si configura un delito o no, lo veré en su momento y tendré una opinión, pero
tener una opinión más concreta, pero sí debo decir que en este caso o en los anteriores, la justicia tendría que discernir entre lo que es delito y lo que es una propia tarea de inteligencia. Más allá del delito que se va a investigar en el armado de causas, si hubo o no, contra el Pata Medina, una de las frases polémicas que dejó Villegas, y le pregunto si no la vio, supongo que igual si la vio, dijo, si yo pudiese, tendría una Gestapo para embestir contra el sindicalismo. Sí. Bueno, si yo pudiese es que no podía, en todo caso, pero quiero decir que hay controles institucionales que todavía funcionan. Pero lo que yo digo es... Pero repudia los dichos porque incluso hay generó... que ver que habló de Gestapo. No lo repudio. ¿No lo repudia? No, pero a ver, no repudio lo que no sé, le insisto que no vi el video. No, así dijo directamente. Bueno, pero puede estar descontextualizado de que si quiere vemos, pero no habló de Gestapo directamente, incluso le generó el repudio de la DAIA. No es nada que nos exactamente, no es nada que nos deba orgullecer, hacer notar al Gestapo. Pero hablar de una fuerza que fue en la Alemania nazi. Pero no quiero irme del tema. El Pata Medina no está condenado no estaba condenado ni juzgado por una causa que le armó la inteligencia de la Argentina. Tenía delitos con suficientes pruebas en otras cosas y no tenía nada que ver con esto. Es decir, o no solo tenía, que en todo caso, pongamos la duda, no solo que ver con esto. Me parece que no debemos manchar. Acá hay dirigentes sindicales que lo hacen muy bien y dirigentes sindicales que cometen delitos, ¿no? Es decir, en el desarrollo de su tarea, ¿no? Pero hay muchos dirigentes sindicales que no cometen delitos. Senador, usted planteaba que la justicia tiene que resolver esto. Muchas veces esto como las otras tantas que hay, ¿no? Como la de Cristina, sí, ¿no? Por poner un ejemplo, que es la que subió un tuit ahí de este tema. El tema es que desde los 90 hasta ahora parte de la justicia forma parte de los vínculos con esa inteligencia. Entonces eso también es muy complicado. La última consulta sobre este tema y agradeciéndole su presencia. ¿Alguna vez el radicalismo como partido le pidió al PRO, que fue el partido que gobernó con Mauricio Macri, explicaciones sobre estos hechos que ocurrieron en la AFI? El de hoy, pero digo, hubo otros tantos con los familiares de víctimas del Ara San Juan, el espionaje a la propia Cristina y a funcionarios. No, lo único que hubo, que recuerdo, es que se decía que estaban intervenidos los teléfonos de varios dirigentes, hubo una causa incluso, una investigación, fiscal que creo que se murió, Dilelo, donde alguien dijo que tenía intervenido de varios gobernadores en su momento y estaba yo entre ellos. Y la verdad que yo intenté verificar si efectivamente eso, y le preguntamos al ministro de Interior y demás, y nos respondió que categóricamente no, al jefe de gabinete. La única conversación que recuerdo, por lo menos que yo haya estado involucrado. Senador, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias. Y ahora, pequeñísima pausa y ya volvemos. Las leyes son las leyes, tengo que modificar la ley 10430, sacar de estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un bisnieto mío lo verá. No, a ver, básicamente nos hemos planteado y lo hemos estado conversando, digamos, en distintas instancias, con algunos no hemos tenido contacto aún todavía. Pero nosotros hemos tomado la decisión como gobierno, como el gobierno nacional, provincial y municipal en este caso, de comenzar a resolver de forma definitiva la problemática que tenemos en materia de relaciones con la boca de la seccional de La Plata. Nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial. Esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral, o desde el punto de vista, más que laboral, desde el punto de vista de las amenazas y todas estas palabrejas, se impulsa con los testimonios de unas 10 personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos. ¿Está bien? Soy yo. Sí. Las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones,
Con eso se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal, con todo el soporte de la Procuración General, tiene que dictar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas. Hemos chequeado con la Procuración, con la Fiscalía, con el juez, que eso va a funcionar. Fue el primer paso, hace unas cuantas semanas. Es la imagen del día. ¿Quiénes son? Exfuncionarios bonaerenses. El que hablaba es el exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, que hablaba directamente de preparar una causa, de impulsar una causa contra el sindicalista Juan Pablo Pata Medina, y que ahora lo denunció la AFI con este video que es de 2017. Hay un primer efecto que tiene esta denuncia que presenta hoy la AFI en otro expediente judicial donde se investiga el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, con la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri, tanto a opositores como a dirigentes de su propio espacio. Y dos abogados querellantes, Alejandro Rubio y Graciana Peñafort, pidieron como abogados querellantes que este video forme parte del expediente de esa causa por espionaje ilegal, porque uno de las personas que están sentadas en esa mesa es Sebastián Di Stefano, exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia, de la AFI, que está imputado en la causa por el espionaje ilegal que tramita en la justicia de Comodoro Pi. Y Di Stefano la semana pasada tuvo un fallo en el que le dictaron la falta de mérito porque la Cámara Federal entendió que no había elementos de prueba para involucrarlo con ese espionaje. Lo que los abogados Rubio y Peñafort están diciendo en esta presentación es que esa hipótesis de una suerte de cuentapropismo por parte de los agentes de inteligencia que hacían espionaje, con esto se refuerza de que no ocurrió, que había una orden de la AFI de hacer un espionaje generalizado y por eso piden que este video pase a ese expediente. Y siguen las repercusiones porque también el que tuiteó hace un rato nada más es el ministro de Justicia, Martín Soria, que devela nuevos detalles sobre esto. Lo que dice es: Villegas, el ministro de Vidal, que quería una Gestapo por su declaración, tampoco era cuentapropista. Un mes antes fue a La Rosada a reunirse con Macri y con Arribas. Pero los jueces de casación, que también entraba escondida a La Rosada y a Olivos, niegan el plan sistemático de persecución. Y lo que muestra es una imagen de los ingresos a la Casa Rosada, en donde un ministro provincial de Trabajo se reúne en la misma reunión con Arribas, titular de la AFI, por lo menos un mes antes de esta reunión, por lo cual genera más polémica y que van a tener que explicar de qué se trataba. Bueno, y para hablar de este y otros temas de la política, estamos con Lucas Romero, director de Sinopsis. Lucas, primera reflexión sobre estas imágenes. Entiendo que tiene una connotación política más allá de una denuncia judicial. ¿Cómo puede impactar esta difusión de este video? Sí, hay un hecho y un contexto, ¿no? El hecho tiene algunos elementos preocupantes. En primer lugar, digamos, una más, si se quiere, discursivo, de interpretación discursiva de los márgenes que ofrece la política para accionar, que es esta idea de una Gestapo para perseguir dirigentes gremiales. Si bien creo que el exministro lo utiliza como una figura, ni siquiera en privado uno puede utilizar ese tipo de metáforas, me parece que están fuera de lugar. La otra preocupación es lo que ustedes están mencionando, que es la presencia de funcionarios de la AFI allí y eventualmente, digamos, la conexión que pudiera tener este hecho con agentes de inteligencia interviniendo en esta situación. Yo relativizaría un poco las declaraciones que surgen de las propias palabras del exministro, en el sentido, yo interpreto que para enfrentar una problemática como la que plantea el Pata Medina en La Plata, y digo, hay que vivir en La Plata, Rosario, vos sos de allí, yo he vivido 15 años, todo platense sabe quién es el Pata Medina. Entonces, digo, yo creo que ahí, digamos, para enfrentar ese tipo de flagelos se requiere una acción coordinada entre poder político, poder judicial. Es decir, no me asusta ver que la política puede interactuar. Sí, el problema es que después la causa fue anónima, que no estaba detrás del Él habla de preconstituir una causa con testimonios. Si esa preconstitución de la que el exministro habla es con testimonios falsos o de gente efectivamente deliberadamente llevada a testimoniar
para un objetivo judicial político, creo que sí sería atendible y cuestionable. Si son testimonios reales, gente que realmente no se anima a atestiguar en contra del Pata Medina, pues esto sucede, esto es lo que explica que el Pata Medina haya sobrevivido tanto tiempo en un entorno en el cual tenía algún tipo de protección judicial, algún tipo de protección como consecuencia de estrategias de amedrentamiento. Es decir, no desconectemos tampoco estos hechos de lo que realmente representa el Pata Medina. Representó el Pata Medina como dirigente sindical en un contexto como el que opera en La Plata. Entonces, digo, elementos de preocupación y, en definitiva, yendo a una interpretación política, es un hecho que ayuda, si se quiere, a estigmatizar mucho más lo que fue el accionar de la gestión anterior en materia de inteligencia y contribuye mucho a la argumentación que viene planteando la expresidenta en sus defensas respecto de el accionar entre la justicia y agentes de inteligencia, ¿no? Me parece que si hay un impacto político es que ayude mucho a esa argumentación del Lawfare, ¿no? Sí. Ahora, también hoy un funcionario judicial me decía, cuando vos tenés una persona con mucha prueba en contra, como es el Pata Medina, lo que no necesitas es esto, porque la sola prueba te hace una causa sencilla. Esto hasta termina favoreciendo a Medina cuando no debería favorecerlo por toda la prueba que hay en su contra. Pero si vos hablas de hay que preconstituir prueba, hablas de la fiscal, del juez, cuando todavía no hay una causa, y después intervienen esos funcionarios. Cuando como mostramos al principio del programa, cuando los mismos empresarios que estaban en esa mesa y les piden presentar notas, presentan las notas y te hace un poco de... Digo, si pasó en este caso, ¿en cuántos otros pudo haber pasado? Coincido. Ahora, también es cierto que la vigencia del Pata Medina durante tanto tiempo da muestras de ser un actor que ha tenido algún tipo de recurso para tener una red de protección y que no lo pudieran vulnerar judicialmente cuando era evidente que había, digamos, una multiplicidad de delitos en su accionar, ¿no? Esto puede repercutir en la opinión pública, lo discutimos 1000 veces, o sea, vimos incluso que habían perseguido se investigaba si persiguieron a dirigentes de su propio partido, discutimos también muchas veces hasta dónde repercuten los escándalos del gobierno nacional también en las elecciones. ¿Puede repercutir en algo en la opinión pública? Yo me imagino que hoy está operando con mucha fortaleza el sesgo de confirmación, probablemente entre los votantes oficialistas ven en esto una confirmación de toda esta argumentación que viene esgrimiendo la vicepresidenta respecto de que hubo una persecución política a dirigentes opositores, a dirigentes gremiales opositores. No me imagino que tenga mucho impacto en el electorado, si se quiere, independiente o opositor, ¿no? a las posiciones oficialistas. Me parece que digamos, son temas que, digamos, muy complejos desde el entendimiento de lo que estamos hablando y quizás eso lo relativiza en términos de impacto, ¿no? Lucas, hoy se reunió la mesa de Juntos por el Cambio y acordó un reglamento para la toma de decisiones, teniendo en cuenta las desavenencias y las diferencias internas que está teniendo desde que ganó la elección. ¿Por qué hay tanta interna en la oposición en este momento, teniendo en cuenta que hace menos de un mes ganó una elección de forma contundente y un oficialismo que después de la elección pareció haberse fortalecido pese a haber perdido? Sí, contraintuitivamente la oportunidad que se le presentó a la oposición con este triunfo electoral, mirando el 2023, ha agudizado las tensiones porque hay un premio en disputa ya, ¿no? Claro. Digamos, que el 2023 aparecía lejano, que mucho sentido en disputar algo que no existe, no existía. Cuando aparece el premio, digamos, en el horizonte, bueno, cada uno empieza a tratar de encontrar el mejor lugar desde el cual garantizarse sus aspiraciones, sus pretensiones de futuro. Interesante, digo, que se focalice en un mecanismo de resolución de conflictos, porque creo que esto le aplica a las dos coaliciones que hoy animan la escena política argentina. Digamos, son dos coaliciones que tienen como objetivo prioritario la conservación de la unidad. Ninguna de esas dos coaliciones puede ser competitiva pensando en 2023 si no conservan la unidad. Para el oficialismo es más fácil porque hay una autoridad constituida, hay un ejecutivo, hay autoridades elegidas que ayudan a ordenar un poquitito las disciplinas, las disidencias internas. Por el lado opositor se requiere de algún esfuerzo y alguna voluntad de sus actores de generar instancias de resolución de esos conflictos. Hemos visto en la escena, incluso después del resultado electoral, digamos, una exposición pública de esas diferencias, desde lo que fue la disputa por la renovación de autoridades en el partido, en la Unión Cívica Radical, con vasos volando por el aire, hasta lo que representa hoy la escena fragmentada de Juntos por el Cambio con 10 bloques en la Cámara de Diputados. O sea,
Ese interbloque de 116 se ha fracturado en 10 bloques distintos. Bueno, eso habla un poco de una unidad que requiere de un mecanismo de resolución de conflictos para que efectivamente las aspiraciones individuales no atenten contra... De todos modos, parece que entendieron de los dos lados, ¿no? O sea, que puede haber estas fricciones ahora, pero que tienen que llegar al 2023 sí o sí unidos. Y lo dijo el propio Macri este fin de semana a modo de advertencia: el que saque los pies de Juntos por el Cambio desaparece. Sí, sonó exagerada la declaración, pero creo que es correcta desde el punto de vista de la lógica que conduce a las dos coaliciones. Ninguno de los actores que integran esta coalición tiene sobrevida fuera. Yo ahí lo que digo es, digamos, cuando uno mira la escena y la describe, esta definición que usamos los politólogos, el bicoalicionismo, ¿no? Dos grandes coaliciones bien constituidas. Fíjense que esas dos coaliciones quintuplican el apoyo electoral a cualquiera de las terceras, cuartas, quintas fuerzas que han aparecido en esta elección legislativa. Ahora, tienen núcleos duros de votantes que están muy convencidos de esas posiciones y que funcionan como si fuera una especie de sistema planetario y ejercen una fuerza gravitacional sobre la coalición. Nada puede alejarse de esa coalición porque si se aleja, se destruye. Bueno, esto aplica a las dos coaliciones. Y es interesante mirarlo por la inversa. Los llevo al 2023. Sí. Yo no les puedo decir quién va a ganar en el 2023, nadie lo sabe. Pero lo que está muy seguro es qué coalición electoral mayoritaria va a ganar esa elección. Eso está prácticamente definido. ¿Cómo se compone esa coalición electoral mayoritaria que va a ganar? Está compuesta por una mayoría dura que va a haber votado a esa coalición las dos elecciones anteriores, en el 2017 y en el 2015. Ese núcleo de votantes mayoritario y un núcleo de votantes minoritario que son los que oscilan. Van y vienen. Exactamente. Entonces, moderados. La clave está en conseguir ese núcleo de votantes blandos que es lo que le permite construir la mayoría. Esa va a ser la clave y para eso se va a requerir unidad y una buena estrategia, y le agregaría para el lado del oficialismo una economía que funcione, ¿no? Sin una economía que funcione va a ser difícil. En Chile prevaleció el candidato duro hasta el momento del balotaje en ambas coaliciones. Aquí en Argentina, ¿crees que vamos hacia ese modelo? ¿Dos candidatos duros en cada coalición y sobre el final se moderen? ¿O por el contrario, un moderado de candidato que pueda aglutinar de entrada al resto? Te diría que depende de la estrategia que se pergenie cada una de estas coaliciones para definir el candidato. Si la estrategia era una primaria, bueno, ahí hay incentivos para que los actores tiendan a radicalizarse. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los votantes internos están en una postura más combativa con lo opuesto, digamos. Entonces ahí, digamos, va a convenir primero radicalizarse y después ver si se puede moderar. Ahora, si la estrategia se define centralizadamente, hay una mente que centralizadamente define la mejor estrategia para ambas coaliciones es elegir una figura moderada para encabezar esa fórmula y forzar a los votos más radicales a acompañar esa posición moderada que va a permitir un apoyo más amplio, ¿no? Esto es un poco lo que hizo Cristina. Cristina sí, ahora la pregunta es, sí, porque después se endureció obviamente el gobierno, es si el electorado vuelve a creer en un candidato moderado, que puede ser Alberto u otro, o ya sabe que esta discusión de Cristina gobierna, del kirchnerismo, de la ladura. Ese es un desafío para el oficialismo interesante que va a estar muy supeditado a la evolución de la economía, ¿no? Me parece que más que nadie el gobierno necesita que la economía funcione y que efectivamente esos electores independientes que acompañaron a este espacio político en 2019 digan, bueno, encontró el rumbo este gobierno, Alberto Fernández es el mal menor, podemos volver a confiar en que este va a ser un gobierno más de Alberto Fernández y no de Cristina. No es fácil volver a convencer a esos votantes después de lo que se ha visto, pero en todo caso, si la economía acompaña, bueno, eso puede ayudar a esa tarea. Por el lado opositor, me parece que, digamos, la economía va a ayudar en un sentido negativo. Si la economía va mal, va a ampliar las posibilidades opositoras. Y ahí yo creo que, digamos, una figura moderada puede ser atractiva para poder reseducir, reencantar a un electorado que quizás haya acompañado a este espacio Juntos por el Cambio, digo, en 2015, y que en 2019 no lo acompañó por los resultados económicos, ¿no? Me parece que la economía iba a ser un factor tremendamente modelador de la dinámica electoral hacia el 2019. Hacia el 2023, perdón. En esa idea de que fuera de las dos grandes coaliciones no hay vida, ¿imaginás buscando a Juntos por el Cambio a Spert y a Milei en el 2023 para tenerlos adentro, que mostraron
buenos números en estas últimas elecciones? Sí, creo que la invitación va a estar, digamos, para integrarlo. Eso obviamente, digamos, ofrece tensiones internas. Digamos, la pregunta es desde qué piso parten cada uno de esos dos actores, ¿no? Porque si el piso de Juntos por el Cambio es un piso muy consolidado, digamos, en una elección que tiene un premio indivisible, como es una elección presidencial, probablemente termine operando el voto útil o el voto estratégico para favorecer la mejor forma opositora para evitar un triunfo del oficialismo para todo el universo de votantes opositores, ¿no? Sí, después, en caso de tener que ir al balotaje, ese electorado después le va a ir sin dudas a Juntos por el Cambio, Sí, ¿no? habrá que ver si la regla, digamos, si las condiciones competitivas permiten pensar en una segunda vuelta, ¿no? Porque puede ser que el oficialismo llegue fortalecido porque la economía empezó a responder y pueda ganar por esa vía de entre 40 y 45 con 10 de ventaja si la oposición se divide, ¿no? La última pregunta, ¿lo ves a Mauricio Macri siendo candidato a presidente o no? La sensación que transmite él, digamos, con sus dichos, con sus acciones, es que tiene intenciones de ser protagonista. Cuando uno mira los números, da la sensación que es difícil que pueda ser un protagonista indiscutible, porque sigue teniendo niveles de imagen negativa muy altos y eso le impide ser un candidato que amplíe la base de apoyos de la coalición y pueda ser competitivo para eventualmente un triunfo en un balotaje. Ahora, uno lo mira actuar en la escena y da la sensación que no tiene ganas de perder protagonismo. Bien. Gracias, Lucas Romero, por acompañarnos. Un placer. Ahora una breve pausa y volvemos. Nos metemos en el último bloque de Dicho Esto y seguimos con atención lo que es el aumento de casos de coronavirus, siempre atendiendo también lo que pasa con las camas de terapia intensivas que son por hoy y hasta ahora lo que da tranquilidad, si es que algo puede llevar tranquilidad con respecto a estos números. ¿Por qué? Porque las camas de terapia intensiva siguen estables en su ocupación en promedio desde hace 3 semanas, es decir, a nivel nacional están en un 35% ocupadas. Suben los casos, pero no aumentan las camas de terapia intensiva. ¿Esto con qué tiene que ver? Con el esquema de vacunación. Argentina está por encima del promedio mundial del esquema de vacunación completo, 70%, y más del 83% por encima del promedio con respecto a los que tienen la primera dosis. Cuando vemos la ocupación de camas de terapia intensiva por COVID, miren los números estos que no son altos todavía. En la ciudad de Buenos Aires el 5,4%, en el conurbano bonaerense el 6,5% y el Córdoba, en donde la variante Omicron acecha, el 2,5%. Lo que sí, la clave a futuro es ver la atención del sistema de salud. ¿Por qué? Porque no todas las camas de terapia intensiva obviamente están ocupadas por coronavirus, es decir que si aumentan los casos, es decir que sí se va a ocupar el sistema sanitario, porque hay un 50% con otras enfermedades que sí están ocupadas las camas de terapia. Sí, vos acá me parece que tenés la clave, lo decía Jorge Hebner al comienzo del programa y lo marcan muchos, es mirar este número. Los casos hay que controlar, que no suban, sería lo ideal, pero siempre ver el sistema sanitario, ver qué respuesta puede dar el sistema de salud, que fue además lo que se discutió todo el año pasado, cuando todavía no habían llegado las vacunas. Por ahora el gobierno no analiza ningún tipo de medida de restricción, ni siquiera con el tema de los eventos masivos. Así que por el momento se mira con preocupación, pero no hay medidas. Falta poco para que termine el año y vamos a un verano que va a tener mucho de judicial a pesar de la feria. Y el tema central va a ser, o uno de los temas centrales va a ser, el Consejo de la Magistratura de la Nación. La Corte hace 2 semanas declaró la inconstitucionalidad y pidió que haya un nuevo organismo. Dijo que la composición actual de 13 miembros es inconstitucional. Hoy se reunió por última vez en el año el Consejo de la Magistratura y tomó algunas decisiones importantes. La primera, le mandó una nota al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la que le pide que convoque a sesiones extraordinarias para tratar durante el verano la reforma al Consejo de la Magistratura de la Nación. Que no se espere hasta marzo para comenzar a tratar este tema, sino que se lo haga ahora. Junto con la nota de Alberto Fernández, el Consejo también le envió notas a Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Senado y a Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados para explicarle la importancia de que esto se trate
durante las sesiones extraordinarias y se apruebe durante las sesiones extraordinarias. Y además el Consejo de la Magistratura aprobó habilitar la feria judicial para trabajar durante enero este tema. ¿Cuál es la clave? El fallo de la Corte dice que el 15 de abril tiene que haber un nuevo Consejo de la Magistratura que no sea que sea un Consejo de la Magistratura con la integración anterior de 20 miembros. Si eso no ocurre el 15 de abril, todas las decisiones que el Consejo tome van a ser nulas y el Consejo toma decisiones muy importantes. Entre ellas tiene la administración del Poder Judicial de la Nación, el pago de sueldo, contrataciones, habilitaciones, compra de muebles, compra de computadoras. Si antes del 15 de abril no está el nuevo Consejo, va a haber un problema para el Poder Judicial. El tema es que no dan los tiempos para integrar, o por lo menos hay mucha discusión respecto de si dan los tiempos para integrar el Consejo de la Magistratura antes del 15 de abril, porque tanto jueces como abogados tienen que convocar elecciones para elegir a sus nuevos integrantes. Por lo tanto, va a ser un verano de mucha tensión y de mucha tensión en la justicia por esta situación del Consejo de la Magistratura. Bueno, y va a ser una noche de mucha política. Hay un nuevo comienzo en este canal, un nuevo programa. Viene el maestro Rolando Graña con periodistas, un equipo, un plantel de lujo. Javier Calvo, Walter Brown, Liliana Caruso, la queridísima Liliana Caruso, y también el doctor Rodrigo Salemi, para hablar de todo esto, de todo lo que va a venir y también obviamente con el foco puesto en el COVID, ¿no? Todos amigos, así que quédense en la pantalla de A24 para ver este programa. Les deseamos todos los éxitos. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 8 de la noche.